Buenas tardes. Gracias por venir. Antes de presentaros al ponente, me gustaría recordaros que tanto allá afuera como aquí tenemos unos papelitos en formato de encuesta para recoger vuestras opiniones sobre estas cosas que pasan aquí, porque esas opiniones nos interesan mucho para ir modulando la marcha de esta serie de charlas, ¿no? Hoy vamos a hablar de justicia fiscal. Tenemos un sistema fiscal que es radicalmente injusto y además anticonstitucional, porque no aportan más los que más tienen, como dice la Constitución, sino al contrario. Para hablar de eso, sobre todo de cómo debería ser un sistema fiscal justo, contamos hoy con Juan Antonio Gimeno. Es una suerte tener una persona tan indicada para este tema, porque es catedrático emérito de Economía y Hacienda y además ha sido rector de la UNED y muchas cosas más. Antes de seguir adelante, también está en Economistas Sin Fronteras y en Plataforma por la Justicia Fiscal, que es un movimiento que agrupa a organizaciones diversas como Economistas Sin Fronteras y Economistas Frente a la Crisis, que también él forma parte de ahí. Me gustaría reivindicar el término emérito, porque últimamente parece que está un poco... Y no estoy pensando en nadie, para nosotros, la mayor parte de los que estamos aquí en este equipo que organiza esto somos eméritos. Pero yo entiendo que es un emérito alguien que ha disfrutado mucho con la profesión, con su profesión, y cuando se jubila, pues sigue haciéndolo. Hace el mismo trabajo, solo cobra gratis. Y entonces, en vez de llamarlo trabajo, lo llamamos ocio creativo. Hay algunas frases de Juan Antonio que quiero que sepáis. Por ejemplo, él empezó a estudiar Derecho y Economía y pronto se dio cuenta de que la justicia estaba más cerca de la economía que del derecho. Para él hay una serie de palabras claves que son equidad, justicia, política retributiva, estado de bienestar. Hay unas frases de él que me parece que son significativas y una de ellas es que la justicia es tratar de igual manera a los iguales y de manera desigual a los desiguales. Y también hay otra que dice que la justicia significa que otro mundo es posible. Hay que arbitrar que todas las personas tengan la oportunidad de una vida digna. La Constitución dice algo parecido, pero mi abuela decía que del dicho al hecho hay mucho trecho. No voy a enrollar más porque este señor tiene un currículo además de brillante, muy largo, entonces si cuento más igual no le da tiempo a él a hablar. Entonces vamos con lo de la justicia fiscal. Gracias a Juan por venir y que no se os olvide lo de las encuestas, que es muy importante para nosotros. Gracias. Pues muchas gracias, Antonio, por tu presentación y por invitarme a participar aquí. Estoy encantado de ser uno más en este eslabón de esta universidad que tenéis crítica y reconozco que impone un poco estar a este lado de la cuarta pared del Teatro del Barrio, ¿no? Yo he estado más ahí y creedme, es mucho más cómodo estar ahí a ver qué me echan que estar aquí y decir, anda, que tengo que echar algo, ¿no? Y bueno, vamos a intentarlo. Y vamos a intentar, es un tema el de los impuestos, los tributos y tal, que supongo que muchos diréis, qué rollo nos han colado hoy aquí tener que hablar de ese tema. Entonces,
bueno, pues vamos a ver si conseguimos no aburrir demasiado, ¿no? Y hablando antes, me han dicho que empiece por explicar esto que pone aquí, ¿no? Esto, lo de Plataforma por la Justicia Fiscal y sobre todo lo de Economistas sin Fronteras, ¿no? Que sonaba oxímoron. Pues vamos a ver, la Plataforma por la Justicia Fiscal, lo ha adelantado Antonio, es una organización, una plataforma en la que estamos, probablemente yo creo que de las más representativas que hay en el Estado español en estos momentos. Es decir, estamos todos los sindicatos, estamos ONGs de todo tipo, están organizaciones profesionales, está realmente, cuando uno ve la lista de todas las organizaciones que participamos, se queda diciendo, bueno, aquí realmente está la sociedad civil. Esto es decir, hay que escuchar a la sociedad civil. Pues nosotros solemos decir, pues la Plataforma por la Justicia Fiscal representa a la sociedad civil, ¿no? Lo de Economistas sin Fronteras nació precisamente hace, pues me parece que cumplimos ahora 25 años. Vamos a tener una fiesta la semana que viene para festejarlo. Y nació entre un grupo de economistas que pensamos como que eso, lo del oxímoron, ¿no? Es decir, la mayoría de la gente piensa economistas, tiburones, especuladores, no diré otros adjetivos más fuertes, y entonces dijimos, oye, si hay muchísima gente de la profesión que piensa que otra economía es posible, ¿no? Y entonces lo pusimos en marcha, ¿no? Y luego es curioso porque en los primeros andares nos decían, como me han dicho hoy, es que a mí lo de Médicos Sin Fronteras me suena, pero Economistas Sin Fronteras, y yo creo que también mucho por una falsa idea, una falsa o limitada idea de lo que es la cooperación, porque la cooperación uno piensa en ONGs y decir, en momentos de un terremoto, una crisis, una tal, ahí acuden en determinadas ONGs al apoyo, a ayudar, a echar una mano, ¿no? Pero claro, la mayoría de las veces esas consecuencias de un terremoto, son mucho más graves en zonas pobres, en zonas de subdesarrollo y sobre todo la injusticia permanente es un tema estructural, ¿no? Es un tema... Citaba Antonio esa frase que sí, la escribí hace tiempo. Bueno, se lo decía yo a mis alumnos, ¿no? Que explicaba economía, hacienda en derecho y les explicaba eso, que la justicia al final está en la economía. Entonces, si queremos un mundo más justo, pues tenemos que luchar por una economía más justa, ¿no? Porque, entre otras cosas, cuanto más justa sea la economía, probablemente menos graves serán los desastres naturales y artificiales que viven las poblaciones del sur, ¿no? Bueno, pues ahí en Economistas Sin Fronteras queremos poner nuestro granito de arena en construir ese mundo diferente. Participamos en muchísimas redes, creemos eso, en la cooperación como instrumento fundamental, en el trabajar conjuntamente con quienes creemos en que otro mundo es posible, porque seremos más eficaces que cada uno en nuestro pequeño reino de Taifa. Y entonces una de las plataformas en las que estamos es precisamente la Plataforma por la Justicia Fiscal. Ahora estamos trabajando pues luchamos en la plataforma por conseguir que en la ley nueva de educación se metiera en la asignatura esta de, ya nunca sé cómo se llama porque la cambian cada ley de nombre, de valores constitucionales, de lo que, como quiera que se llame, que se metiera expresamente la conciencia fiscal y la importancia de los impuestos como algo que hay que enseñar en la escuela, ¿no? Algo de esto habrá que hablar después, ¿no? Y entonces, como me temo que las editoriales van a meter poco de esto, pues estamos trabajando para dar materiales al profesorado, ¿no? Y ahí nos conocimos Antonio y yo, porque Antonio tiene una larga experiencia como docente, como creador de vídeos educativos, y le hemos fichado para colaborar en esa tarea, ¿no? Bueno, y dentro de esa sensibilización, pues hablar de justicia fiscal pues es una de las agradables tareas, compartir con la ciudadanía ideas, reflexiones sobre qué significa justicia fiscal, ¿no? Bueno, pues allá vamos. Entonces, supongo que casi todas las personas aquí presentes, si les preguntan
justicia fiscal, pues dirían algo parecido a esto, ¿no? Una recaudación que sea equitativa, que sea progresiva, que todo el mundo pague en función de su capacidad económica, lo que dice la Constitución, etcétera, ¿no? A nosotros nos gusta resaltar una segunda parte, ¿no? Que es suficiente para gastar bien, ¿no? Es decir, justicia fiscal es recaudar bien para gastar bien. Son dos partes de la misma ecuación, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que da sentido a los impuestos. Es decir, los impuestos no solo tienen que ser justos, equitativos, progresivos, tienen que ser suficientes. ¿Tienen que ser suficientes para qué? Para que los bienes públicos, colectivos, nuestros derechos estén ahí, ¿no? Y entonces nosotros repetimos mucho esto. Nuestros impuestos son la garantía de nuestros derechos. Ningún derecho constitucional sirve para nada, se queda en mera proclamación mientras no haya dinero después en los presupuestos para garantizarlo. El domingo saldremos a reivindicarlo seguramente, ¿no? Es decir, ¿de qué sirve que se hable de que tenemos derecho a sanidad, a la educación, a la vivienda, si luego no hay presupuestos para ello? Si lo recortan, si cada vez se prestan peor servicio. Entonces, si queremos defender nuestros derechos, tenemos que defender una justicia fiscal, ¿no? Nosotros, luego lo repetiré, sin justicia fiscal no hay justicia social. Sin impuestos no hay derechos. Y por lo tanto, al final es la base del funcionamiento de la sociedad, porque todas nuestras instituciones, nuestras carreteras, todo lo que hacemos, los transportes públicos, todo depende de impuestos. Entonces, si realmente funcionamos en algo distinto de la ley de la selva, pues es gracias a que existen impuestos, ¿no? Entonces, tenemos el modelo que tenemos que hacer, y voy a repetirlo una y otra vez, este debate absurdo de hay que subir impuestos, hay que bajar impuestos, ¿usted a qué está a favor? Y digo, no, el debate no es ese. El debate es qué modelo de sociedad queremos. Y en función de eso decidimos, ¿no? Yo suelo decir, ¿os imagináis una comunidad de vecinos que entre el administrador y diga, traigo la propuesta de bajar las cuotas a la comunidad? ¿Votos a favor? Fenomenal. Oye, nos bajan las cuotas. Dicen, bueno, como habéis votado a favor, entonces no hay mantenimiento del ascensor, o sea que si se rompe, pues subís andando. Luego de conserje ni soñar. La limpieza os tenéis que encargar vosotros porque... Entonces, dicen, ¿no sería mejor al revés hablar qué gastos tenemos que hacer, queremos hacer y en función de eso fijamos las cuotas? Pues a nivel de Estado lo mismo. ¿Qué sociedad queremos? Y en función de eso decidimos qué presión fiscal, ¿no? Y entonces, cuando decimos aquello de que la presión fiscal española está muy por debajo de la europea, luego si queréis en el debate alguien tiene interés, pues hablamos de si se reduce, si no se reduce, si esfuerzo fiscal y tal. Pero bueno, el hecho cierto es que estamos 4 o 5 puntos del PIB por debajo de un porcentaje de impuestos que pagamos, ¿no? Pero además, cuando lo decimos eso, porque la gente se compara con Europa, o sea, la gente dice, es que claro, es que en Francia pasa no sé qué, y en Alemania están dando, los empresarios salían hace 15 días, los empresarios españoles piden las mismas subvenciones que se están dando en Alemania a las empresas. Y yo envié un tuit que decía, bueno, y consecuentemente piden pagar los mismos impuestos que pagan en Alemania, ¿no? Porque, claro, los muy liberales luego son los primeros que piden que el Estado les sirva. Y además eso, en la comparación de presión fiscal con Europa, lo estamos haciendo con la media, esa diferencia es con la media. Pero es que, en realidad, no nos comparamos con Bulgaria, nos comparamos con Francia, que nos saca más de 10 puntos de presión fiscal de diferencia, ¿no? O con Alemania, algo menos. Quiero decir que realmente estamos claramente muy por debajo en recaudación impositiva de lo que se recauda en los países del entorno, que son con los que nos comparamos para las prestaciones, insisto. Cuando decimos, tenemos que dibujar qué país queremos, qué servicios queremos, pues estamos diciendo esos. Y dice, pues mire, para esos hay que recaudar bastante más de lo que recaudamos, ¿no? Entonces, hay dos partes, decía, ¿no? Recaudar bien para gastar bien. Entonces,
unas primeras referencias, luego me centraré más en impuestos, que supongo que es lo que hemos, y la presentación un poco del acto hablaba más de impuestos, pero me parece importante subrayar, de acuerdo, hay que gastar mejor, ¿no? Pero no soporto la demagogia de quienes dicen, es que si se gastara mejor no habría que recaudar más. Mire usted, y además ponen ejemplos que suelen ser pues lo del chocolate, del loro. Es decir, es que si hubiera menos asesores, si hubiera menos coches oficiales, entonces, eso es el 1 por 10.000 del gasto, ¿no? Es decir, que hay que gastar mejor, sin duda alguna, pero no me haga usted demagogia, ni con el tipo de gastos que usted pone como ejemplo, que hay que quitar, que son, de acuerdo, habrá que revisarlos, pero sobre todo, que no me diga que poco, si se arreglara eso, ya no habría que recaudar más, ¿no? Porque es evidente que en el sector público hay fallos evidentes de eficiencia. Supongo que aquí habrá bastantes eméritos del funcionariado, no emíretos, sino eméritos del funcionariado, y entonces yo creo que en nuestro trabajo todos decimos, oye, esto podría hacerse mejor, ¿no? Sería mucho más fácil. Bueno, se ha dicho, yo he pasado por el rectorado y luego es mucho más difícil arreglarlo de lo que parece, ¿no? Pero se puede hacer esfuerzos, es verdad, ¿no? Es decir, hay unas normas dentro del sector público muy rígidas en cuanto a asignación de recursos humanos y los incentivos y desincentivos. Prácticamente no hay incentivos para trabajar bien más que la autoexigencia, porque luego los ascensos son básicamente por antigüedad y cosas similares, ¿no? Y uno ve que el de al lado, que no da ni chapa, cobra lo mismo que uno, los mismos complementos y la misma productividad, cuando dice productividad por Dios, ¿no? Yo creo que muchos aquí han tenido esa experiencia, ¿no? O sea que, sin duda, la reforma de la administración pública es una tarea eternamente pendiente, ¿no? Es absolutamente fundamental evaluar políticas, ¿no? Y esto que los técnicos de Hacienda, de esta disciplina, pues llaman los presupuestos de base cero. Yo lo hacía en el rectorado. Yo cada mes me reunía con un servicio de la universidad y repasábamos gasto por gasto al detalle. Y entonces suprimía, dice, ¿y esto por qué? No, se ha hecho siempre, pero ¿sirve para algo? Pues no sabemos, ¿no? Entonces se mantienen las cosas, los presupuestos son pues lo mismo del año pasado más un X% y se mantiene lo mismo año tras año. Entonces a lo mejor hay servicios que hay que duplicar y otros que hay que suprimir, ¿no? Eso es un presupuesto base cero, partir de cero. Pero claro, eso es arremangarse, echarle horas y parece que eso... Bueno, y sobre todo, gritos, escuchar gritos, porque alguien se enfada siempre, ¿no? Entonces eso pues es mucho más cómodo. Tú vive y deja vivir, ¿no? Y luego, por supuesto, prioridades adecuadas, claro. Pero aquí esto lo arreglamos con los votos, porque unos pensamos en unas prioridades y otros en otras, pero sí que es verdad que hay un problema con el corto y el largo plazo, ¿no? En tiempos como el que estamos ahora, de emergencia climática, de toda la transición tecnológica, de tantos cambios estructurales que hay que hacer, muchas de las políticas que hay que emprender son en políticas a largo plazo, ¿no? Y claro, al político lo que le importa son las siguientes elecciones. Con lo cual, ahí hay un grave problema estructural de funcionamiento de lo difícil que es poner a veces en marcha las políticas necesarias para transformar algo que a lo mejor los rendimientos lo va a ver la siguiente generación. No ya las siguientes elecciones, sino la siguiente generación, ¿no? Entonces, yo creo que habría que buscar instrumentos, pues algún tipo de comisiones especiales para temas estructurales, ¿no? O sea, piensa, por ejemplo, en el informe PISA, cuando sale siempre Finlandia encabeza los mejores resultados, ¿no? Y entonces, dices, ¿por qué? Sobre todo siempre, ¿no? Y entonces, claro, uno rasca un poco y ve, que hace 40 años hicieron un pacto los partidos de decir, la educación no es un tema de debate político, es un tema que hacemos una mesa de organización y tal. Y segundo, el 95% de la enseñanza en Finlandia es pública, ¿no? Bueno, ahí hay dos datos importantes, ¿no? Un ejemplo de cómo mejorar, ¿no? Otro tema que sale siempre, el de la corrupción en el gasto, ¿no? Entonces, evidentemente, creo que desgraciadamente damos
damos un mal ejemplo en cuanto a corrupción en el gasto público. Y aquí, pues, algunas causas o reflexiones. Yo empezaría por el sistema judicial, ¿no? Yo recuerdo un corrupto famoso, que han hecho series con su vida y tenía sus programas de televisión, que, bueno, por un tema que coincidía con él, y le dije, pero bueno, ¿cómo usted está recurriendo a esto que sabe que lo va a perder? Y su respuesta fue, sí, pero lo perderé cuando esté muerto. Y así fue, lo perdió, pero ya se había muerto. Entonces, con un sistema judicial tan lento, tan discutible muchas veces en la vara de medir, etcétera, el tema de la corrupción tiene mal remedio. Porque eso, un buen corrupto con un buen servicio jurídico sabe que se va de rositas en el 90% de los casos, ¿no? Y luego, la conciencia y coherencia ciudadana. Es decir, hemos tenido una comunidad autónoma, por ejemplo, donde la corrupción ha sido la seña de identidad permanente durante décadas y seguía sacando el mismo partido corrupto, mayoría absoluta, año tras año, ¿no? Pues luego no nos quejemos de que si hay corrupción, ¿no? Ese grito que el domingo diremos se tiene que notar a la hora de votar, pues aquí debería notarse también, ¿no? Y luego, auditoría más que burocracia, ¿no? La solución que se pone siempre es vamos a poner muchos controles al gasto. Entonces, yo como responsable de gasto, fui primero en un ministerio, luego en el rectorado, tal. Había documentos de gasto que tenían como 8 firmas sucesivas. Es que así se controla mejor. Es mentira. Se controla mucho mejor si hay 1 o 2 firmas, porque el que firma dice, oye, que yo soy el responsable de esto. Si hay 8, uy, todo el paquete que tengo, bueno, ya lo habrán mirado los otros 7, ¿no? Y firmas. Y luego, ¿a quién pide responsabilidades en esa lista de firmas, ¿no? Y luego, sobre todo, retrasas cada gasto, cada proceso, cada tal, ¿no? Es mucho mejor controlar resultados. Es decir, vamos a ver, no sé, a mí me sale desde el mundo de las ONGs, ¿no? O sea, uno de los escándalos de corrupción que salió en la Comunidad Valenciana, que es raro, bueno, pues salió que había una determinada persona que había recibido miles y miles de euros en muchos años de convocatorias de ayudas para construir, no recuerdo si a hospitales o escuelas en un país del sur y tal. Y entonces nunca había construido ni una escuela ni un hospital. Pero eso sí, todos los gastos perfectamente justificados. Porque, entre otras cosas, se externaliza el control, se lo mandan a una auditora de estas de horarios de 12 horas y esas son las que controlan que el gasto está bien. ¿Y qué controlan? Si hay facturas. Pero ¿alguien controla si hay una escuela, si hay un hospital, si es sostenible? Eso no se controla. Dice, mire usted, lo que hay que controlar es resultados. Lo mismo que decía al principio. Lo importante es recaudar bien y gastar bien. ¿Y para qué gastamos, no? Entonces, hay que controlar esto, ¿no? Por supuesto, para ello es fundamental la publicidad y la transparencia, ¿no? Hay una ley de transparencia, pero es triste comprobar cómo es más papel que realidad. O sea, la ocultación de datos, esa sensación de propiedad de los datos que son de todos, que existe, porque si hay publicidad y si hay transparencia, pues siempre hay desde periodistas inquietos que pueden mirar hasta, bueno, los de la universidad que nos aburrimos y nos dedicamos a estudiar las cosas que hay por ahí a ver qué sacamos, ¿no? Entonces siempre puedes sacar algún tipo de dato, de información, de cosa que no cuadra, etcétera, ¿no? Y por supuesto, responsabilidad de los gestores, ¿no? O sea, que se construye un aeropuerto sin aviones o similar, no pasa nada, ¿no? Pues, bueno, pues qué bien. Bueno, pues vamos con los impuestos. Ya habéis aprendido que hay que gastar bien, ¿no? Vamos ahora a cómo recaudamos bien, que es fundamental. Bueno, pues desgraciadamente tenemos un sistema que, lo adelantaba Antonio, ni es progresivo. Yo he tenido por un momento miedo de que me fuera a pisar la charla, pero afortunadamente se ha cortado y me deja. Bueno, pues, ¿por qué no es progresivo ni equitativo, que eran las 2 condiciones que le pedíamos? Pues porque la incidencia tributaria por niveles de renta, según todos los estudios que salen, es más bien regresiva o proporcional. ¿Por qué digo bueno, porque
muchos de los estudios lo que indican es que el primer grupo de renta, el de rentas más bajas, digamos, de las que se controlan, porque claro, luego están los homeless similar, los que no están ni siquiera en las estadísticas, ¿no? Pero de los que se controlan, pagan los que más impuestos. ¿Por qué? Porque proporcionalmente están pagando contribuciones a la Seguridad Social y están pagando el IVA, que es un porcentaje del consumo, y ellos consumen el 100%, ¿no? Con lo cual, proporcionalmente, el nivel más bajo de renta es el que más impuestos paga. Bueno, salvo un tramo final de asalariados, quizás, ¿no? Luego el resto, pues es casi proporcional, y luego es verdad que las rentas de trabajo altas, volveré sobre ello, pues sí pagan algo más, ¿no? Son los que más. ¿Por qué? Por eso, porque recauda básicamente de impuestos sobre el consumo y de cotizaciones sociales. Son las dos grandes fuentes de ingresos, ¿no? Y en cambio, la imposición directa recae básicamente sobre las rentas del trabajo. Fijaos, en la renta nacional, las rentas del trabajo han ido bajando su peso y ahora, ya desde hace años, están por debajo del 50%, 40 y tantos por ciento, ¿no? En el impuesto sobre la renta de las personas físicas, las bases del impuesto sobre la renta son más del 90% y la recaudación más del 95%. Algo no cuadra, ¿no? Entonces, son realmente las rentas de trabajo las que están soportando. Por eso decía, no los más ricos pagan más, no, las rentas de trabajo más altas pagan más, ¿no? Y luego el pequeño ahorrador, que ese sí, pues también tiene su impuesto controlado. Es decir, al final parece que solo pagan impuestos aquellos que tienen las rentas controladas con una retención previa en la renta, ¿no? Y el resto se van de rositas, ¿no? Luego hay una profusión de exenciones y beneficios fiscales de escasa justificación social. ¿Qué significa esto? Pues en todos los impuestos hay una serie de razones por las que o no pagas impuestos o pagas menos, ¿no? Entonces, no voy a entrar en algunos estructurales, como puede ser la Iglesia Católica o similar, pero sino entrar, por ejemplo, en cantidad de beneficios que hay en impuestos sobre la renta que benefician fundamentalmente a niveles altos de renta y no, digamos, en algunas autonómicas, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que normalmente se consiguen meter esos beneficios. ¿Por qué? Porque hay un lobby potente que consigue que exista ese trato de favor a determinados gastos, porque son socialmente muy útiles, ¿no? Entonces, pues por ejemplo eso, ¿no? A las contribuciones a los fondos de pensiones. Es decir, bueno, primero, ¿por qué a los fondos de pensiones? Los bancos encantados, claro, porque tienen ahí un dinero inmovilizado, pero una persona puede ahorrar y guardar fondos para el futuro de muchas formas posibles, no solo esa. Segundo, ¿quiénes pueden ahorrar y donar para fondos de pensiones? Los niveles bajos de renta, con llegar a fin de mes, ya tienen bastante. Pero encima guardar para el fondo de pensiones. Con lo cual, ¿a quién beneficia al final, ¿no? Tantas otras, ¿no? En sociedades, en impuestos de sociedades, luego hablaré algo de ello, supongo. Pues claro, ¿quiénes más consiguen esas deducciones? Pues quienes tienen buenos asesores fiscales que les buscan los mecanismos para pagar menos impuestos, ¿no? Con lo cual, tenemos pérdida de recaudación importante, tenemos complejidad del impuesto, porque el impuesto se hace cada vez más complicado, más páginas, aunque nos lo manden hecho desde la agencia tributaria, pero cada vez hay que pasar más páginas y páginas y páginas, ¿no? Muchos uno las tiene vacías, pero hay otros que saben cómo llenarlas para pagar menos impuestos, ¿no? Y eso, y encima regresivas, ¿no? Con lo cual, pues con un añadido para la inspección fiscal supone que tiene que dedicar mucho tiempo a mirar miles de partidas pequeñas. Yo he recibido varios años una paralela, esto que se llama una... Dice, además, pues prácticamente 12 folios, pues porque tal donativo a una ONG no está justificado. Y a lo mejor por 20 euros que me he ahorrado,
20 folios, una persona del servicio de inspección que estaba atenta. Es decir, ¿tiene esto sentido? ¿No sería más lógico simplificar ese sistema, ¿no? Y luego un aspecto importante, y ahí sí que voy a volver, reducida y descendente imposición sobre la riqueza. En la teoría de la Hacienda hay 3 índices de capacidad de pago: la renta, el gasto y la riqueza. ¿Cuál es la más desigual? Eso sin saber de impuestos lo sabéis, ¿no? Es decir, sin duda alguna, el gasto es la menos desigual, aunque haya gastos suntuarios, evidentemente, pero en proporción a la renta, pues los niveles bajos, como he dicho antes, gastan el 100 y los altos, pues a lo mejor muchísimo, pero el 30, 40, el 50, ¿no? Renta, pues más hay la desigualdad que existe creciente, y en patrimonio, pues es donde es descomunal, ¿no? Ahora, pues Oxfam se encarga de recordarnos permanentemente, pues como cada vez una parte más pequeña de la población, un 1% de la población mundial o de España, pues controla pues más que el 80% del resto de la población, ¿no? Entonces, no es casualidad que la gran ofensiva contra impuestos sea contra patrimonio y contra sucesiones, contra la riqueza, ¿no? Eso, el doble imposición. ¡Hay doble imposición porque ya se pagó en la renta! Anda ahí. ¿Y en el gasto y en el IVA no hay doble imposición? Si pagamos en la renta y cuando consumimos lo mismo. Por lo tanto, es claramente argumentos falaces que se utilizan. Voy a volver, ¿eh? Y luego, elevados niveles de evasión y fraude. Tampoco vamos a flagelarnos diciendo es que los latinos, los españoles somos malísimos y no cumplimos. Efectivamente, somos malísimos y no cumplimos, pero evasión y fraude hay en todos los países, no nos engañemos. Quizá en España estamos un poco por encima de la media, pero es una sensación general, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente pues los más ricos hacen lo que pueden por no pagar impuestos, ¿no? Bueno, pues unas reflexiones rápidas sobre el fraude y la elusión, posibles causas o explicaciones, pues deficiente normativa, lo que decimos, ¿no? Hay unas leyes que permiten, pues a base de bonificaciones, de privilegios, de exclusiones, de vericuetos, con una buena asesoría, pues si no está bien la normativa, y ahora veremos también por qué, pues evadir impuestos, ¿no? Escasos medios de inspección, también lo vamos a ver, deficiente penalización, porque en caso grave se pueden llegar a acuerdos y entonces la penalización es menor, entre otras cosas porque el incentivo a la inspección está en función del número de actas y tal, y dicen más vale pájaro en mano que llegar a un acuerdo y que pague algo a que voy a juicio y a saber y luego entonces no me suben, no me dan el incentivo, lo que sea, ¿no? Deficiente conciencia fiscal. Esto me parece fundamental, ¿no? Lo hemos subrayado antes. Es decir, al final, mucho más que la penalización, que las penas, al final el castigo social suele ser el elemento más disuasorio de cometer un delito. Es decir, si yo sé que bueno, primero que te descubran, ¿no? Pero el segundo es que si sé que si me descubren, mi entorno social me va a tratar como no sé, busca adjetivos, ¿no? Cada uno pone el que queráis o todos juntos los ponemos. Uno se corta mucho más que si dice, bueno, y si me descubren, en mi entorno van a decir, joder, qué listo ha sido el tío, no pagaba impuestos, oye, ¿qué tal, no? Entonces, eso es fundamental, por eso hemos hecho la lucha de meterlo en la educación, por eso en la plataforma trabajamos un poco en concienciar en este sentido. Y luego la globalización financiera, que ahora volveré sobre ella, ¿no? Porque es un factor. Y luego otras que pongo como presuntas, ¿no? Eso lo dice mucha gente, lo de pagar impuestos o no, dice, porque pago muchísimos impuestos, porque hay otros que no pagan, el sistema es injusto, ¿no? Tal, o se gasta muy mal, se gasta... Mi sensación es que estos son más excusas que razones serias. O sea, ¿por qué? Porque en aquellos lugares, aquellas personas que a lo mejor no pagan demasiado o que piensan no pagan tanto tal, pues si les dicen sin IVA, pues dicen pues sin IVA, ¿no? O sea que yo creo que son más excusas, ¿no? Que porque se gastara mejor,
salvo alguna excepción que probablemente salga luego, pues no cuenta, ¿no? Luego, la globalización financiera. ¿Por qué es un factor fundamental ahora? Pues porque desde los 80 ha cambiado el mundo, ¿no? Desde que se abandonó el patrón oro, fundamentalmente, eso fue en los primeros 70, pero luego ha ido creciendo, claro, pues el crecimiento exponencial de los flujos monetarios y especulativos ha sido brutal, ¿no? Cuando yo estudiaba economía, o sea, en la prehistoria, más o menos, recuerdo que en la asignatura más dura de la carrera, por cierto, había un epígrafe que era el velo monetario. Es decir, el dinero era solo un velo de las transacciones reales, que era lo importante, y significaban efectivamente el 95% del movimiento mundial de tal. Hoy es al revés. El 95% de las transacciones que se hacen en el mundo son financieras. Son movimientos especulativos. Solo el 5% es real. ¿A que no os lo podéis creer? Pues solo el 5% es de mercancías, bienes o servicios. 95% son transacciones especulativas, a veces de segundos, de ordenadores, de tal, ¿no? Entonces, esto ha cambiado todo. Se ha producido una financiarización de la economía en que además ya los dueños de las empresas son esos grandes fondos, buitres o no buitres, especulativos, etcétera, y eso implica un nuevo modelo productivo donde se invierte mucho menos en el futuro, donde se buscan rendimientos a corto plazo, más esa existencia de los llamados paraísos fiscales que nosotros llamamos guaridas fiscales, ¿no? Porque de paraísos, pues sí, para los que los disfrutan posiblemente, pero en realidad para la humanidad son guaridas de forajidos, ¿no? Es decir, donde se refugian los piratas que nos roban a todos, ¿no? Decía antes lo de los diferentes instrumentos y que volvería, ¿no? Pues claro, como decía antes, la primera razón por la que no se comete cualquier delito es la probabilidad de que te descubran. Normalmente en las carreteras hay avisos de radar y el 99% de la población pasa a su velocidad perfectamente, si te avisan. Ahora, si no te avisan, pues piensas que no te van a pillar. Pues con los tributos pasa igual. Si te retienen, pues ¿qué vas a ocultar, ¿no? Si ya se lo saben antes que tú. Pero si no, pues ya la gente tiene más posibilidades. Y entonces la agencia tributaria, pues comparando con Europa, tiene del orden de la mitad de la dotación de personal y recursos que en otros países europeos. Es verdad que no es fácil comparar, porque no siempre la agencia tributaria tiene las mismas tareas en todos los países. En unos lleva la seguridad social, en otros no, en otros lleva otros recursos. Pero bueno, en todo caso, claramente por debajo en medios, ¿no? Segundo, el 80% de la plantilla se dedica a los pequeños contribuyentes. Lo que yo decía, eso, de ir controlando partida a partida y tal. Y es rentable, claro, porque siempre nos encuentran algo, alguna cosilla, tal, y tal, pero el 20% a los grandes evasores y defraudadores. ¿No sería más lógico al revés, ¿no? Dedicar el grueso a los grandes evasores y defraudadores, por ejemplo, ¿no? Y luego las puertas giratorias, ¿no? Es decir, la mayoría de la plantilla de inspectores de Hacienda, después de un periodo de formación, de aprendizaje y tal en la agencia tributaria, se pasan al sector privado a aconsejar cómo evadir a la agencia. Entonces esto, claro, no sé si dan ganas de reír o de llorar, ¿no? Porque es un hecho absolutamente cierto, ¿no? Entonces, aparte del despilfarro, es decir, o sea, que yo estoy formando a los que en el futuro van a aconsejar cómo defraudar, pero encima de eso tienes como al enemigo en casa, ¿no? Y luego hay ese punto que es global en el Estado de las autonomías, que yo defiendo, yo creo que es muy positivo, ha acercado a mucho más necesidad a ciudadanos, muchas poblaciones han mejorado con los ayuntamientos democráticos y con las comunidades autónomas, pero también es cierto que la Administración central le ha faltado el salto de adaptarse a un nuevo mapa de competencias. Tanto en el Ministerio de Educación como en el de Sanidad yo lo he dicho, es decir, ¿cómo es posible que la estructura del Ministerio de Educación siga siendo la misma que antes de transferir las competencias?
que exista una dirección de enseñanzas medias, otra de tal, otra de centros. Otra... Oiga, pero si para Ceuta y Melilla parece un poco exagerado, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que debería haberse hecho? Cambiar toda la estructura y entonces dedicar mucho más a coordinación, etcétera. Y ahora con la pandemia lo hemos visto. No existía una estructura de coordinación de la sanidad, ¿no? Entonces, ese fallo, pues es un fallo importante de despilfarros, de peor servicio ciudadano, y bueno, poco a poco, pues nos vamos dando cuenta de lo que falla, ¿no? Y luego, pues a veces te da la sensación de que hay una cierta permisividad, sobre todo en algunos momentos o con algunos, ¿no? Pues esto de que se redujera hace años el plazo de prescripción de los delitos fiscales a 4 años, ¿no? Que con los entramados financieros que hay ahora meten 4 años a buscar lo que es, ¿no? Luego, pues las amnistías fiscales, esas rebajas de penas que antes decía si hay acuerdos, la escasa trascendencia después, es decir, que después de haber sido multado, castigado y tal, pueda seguir obteniendo subvenciones y ayudas y demás, ¿no? Tendría que decir, oye, usted queda pues en cuarentena una serie de años y no sueñe con recibir encima un euro público para sus negocios, ¿no? Y luego esa impunidad ahora se intenta corregir formalmente, porque luego los hechos discrepan bastante, la impunidad de las asesorías cómplices e inductoras, es decir, la mayoría de los grandes defraudadores defraudan porque hay alguien al lado que les dice cómo y a veces que les dice por qué no defraudas. ¿Así? Es decir, que cuando han ido ahora pues, los futbolistas y tal, con acusados de evasión y de fraude, yo hacía lo que me decía este señor. Yo de impuestos no entiendo nada. Y por supuesto, por lo menos era cómplice, porque podía haber dicho ni hablar, ¿no? Pero es verdad que el que le decía qué hacer y cómo evadir era ese asesor, que luego se va de rositas. Cuando le condenan al otro, ¿no? Bueno, por lo tanto, pues constatamos que por un conjunto de causas tenemos que esas reglas que queríamos de justicia fiscal pues no se cumplen, ¿no? Y entonces esta afirmación, que en la plataforma era nuestra afirmación de entrada en el mundo público cuando nacimos, que sin justicia fiscal no hay justicia social, y que, bueno, esto que a veces nos entra a la desesperación de decir, sirve para algo nuestra lucha, lo que hacemos. Pues bueno, ahora esta frase la habéis oído cantidad de veces en más de un político, ¿no? Es decir, que bueno, pues vas creando conciencia, vas consiguiendo, o sea, que podemos ir haciendo algo y moviendo algo al mundo, ¿no? Y lo que decía antes, no se trata de subir o bajar impuestos, ¿no? El sistema es, ¿necesitamos más recursos? Sí. ¿Hay que subir impuestos? No. Los que pagamos impuestos no tenemos que pagar más impuestos, porque los impuestos que sufre el trabajo en España es comparable con el de Europa. No hay que subir impuestos, hay que hacer que paguen aquellos que no pagan lo que deben. Hay que hacer que los privilegios que existen desaparezcan. Entonces, privilegios, por ejemplo, voy a citar unos pocos, no quiero entrar en tecnicismos ni aburriros mucho más, pues obviamente de las rentas de capital, sobre todo el financiero, en relación con las del trabajo. Es decir, que en el impuesto de la renta hayas dos tipos impositivos, una escala progresiva que llega casi hasta el 50% para las rentas del trabajo y una que últimamente se ha hecho un poquito progresiva para las rentas del ahorro, que no llegan, me parece el 27 es ahora el techo. ¿Cómo? ¿Y luego cómo se distribuyen las rentas del trabajo y las rentas del ahorro? ¿Quién tiene más rentas del ahorro? ¿Quién representa más parte de su renta del ahorro? Evidentemente las rentas altas, ¿no? Y entonces, pues ya ahí, eso es algo que solo corrigiendo eso ya mejoraríamos bastante en recaudación y en progresión. De las grandes empresas en relación con las pequeñas y medianas. Por un lado, esa profusión de beneficios, de posibilidades de compensar pérdidas, de no sé qué, de aplazar impuestos y tal, hacen sorprendentemente que las grandes empresas paguen la mitad, como media, casi la mitad, de lo que como media pagan sobre sus beneficios las pequeñas y medianas empresas. O sea, algo no me cuadra tampoco, ¿no? Entonces, si consiguiéramos
Pues esto que se habla de marcar un mínimo para impuestos de sociedades y tal, tiene que ver con otras historias que también ahora vamos a ver, pero avanzaríamos enormemente, ¿no? De las transacciones financieras en relación con el resto, ¿no? Claro, nosotros pagamos impuestos por casi cada euro que movemos, pagamos impuestos. Para comprar el pan, a casa, lo que sea, estamos pagando impuestos. Menos si es para especular. Entonces, no. También algo falla aquí, ¿no? Entonces, pues se ha puesto ahora, ya es una valentía, un impuesto sobre transacciones financieras que es sobre una centésima parte de las transacciones financieras, ¿no? ¿Es un avance? Sí, oye, ya bastante bronca se ha llevado el gobierno por meterlo, pero aún así sigue necesitándose avanzar en esa línea, ¿no? Del mismo, incluso en el capital, del capital financiero respecto al inmobiliario, ¿no? Por ejemplo, en el impuesto sobre la renta, si uno tiene una segunda vivienda, esa segunda vivienda se le imputa un rendimiento, si la tiene alquilada, se le cobra por el alquiler un impuesto. Y si no la tiene alquilada, se le imputa un rendimiento que tributa, ¿no? En cambio, el capital financiero, uno tiene en fondos, uno tiene tal, y ahí no tributa para nada en el funcionamiento, ¿no? Y luego de las grandes herencias, ¿no? Aquí permitidme que me detenga un poco, porque curiosamente lo de suprimir el impuesto a las herencias tiene una gran aceptación social. No sé si en esta sala habrá defensores de que efectivamente hay que quitar ese impuesto, ¿no? ¿Por qué digo sorprendentemente? Bueno, es posible que tenga una mala normativa en algún caso, pero primero hay un error. En el 90% de los casos, cuando se paga, uno dice, es que en la herencia he tenido que pagar no sé cuánto de impuestos. Y no es de sucesiones, es de plusvalías de ayuntamiento, porque se hereda un inmueble o similar y paga una plusvalía de toda la vida de los padres, de cuando lo compraron a cuando se va. Y es un palo, es el palo. Porque el impuesto de sucesiones, en cambio, para los niveles bajos de renta es, y debería ser más, casi nulo, de padres a hijos, estamos hablando, ¿eh? Otra cosa ya, si nos vamos alejando, pues ya es distinto, ¿no? Segundo, las herencias son, estudio publicado hace 3 meses en una revista de prestigio, analizando diversos países. En España explican el 70% de la desigualdad. Es decir, esto de que los ricos lo son por mérito y los pobres por vagos, es mentira, lo sabíais, ¿no? Pero ahora un artículo científico lo ratifica, ¿no? El 70% viene explicado por las herencias, ¿no? Con lo cual, pues desde una perspectiva de equidad, de igualdad de oportunidades, de progresividad, desde cualquier punto de vista, un impuesto sobre las herencias es como el primero que debería existir, ¿no? Vamos, de hecho, Piketty, que es, como sabéis, este economista francés que más está trabajando ahora los temas de desigualdad y demás, pues en su último libro proponía el que se diera a todos los jóvenes a los 25 años una especie de herencia universal, en vez de renta básica universal, que yo defiendo más, una herencia universal, pero desde esta perspectiva de la desigualdad que supone la herencia, ¿no? Tercero, lo de la doble imposición. Esto pues es lo mismo que os decía antes. O sea, ¿por qué las herencias son doble imposición y el IVA no es doble imposición? O existe un impuesto único, que sería políticamente insoportable, porque imaginaos que todos los impuestos que pagamos se pagaron en un solo impuesto, o existen varios en esas fuentes de capacidad de pago que hemos mencionado: renta, gasto y patrimonio. Y desde una perspectiva de equidad y progresividad, o patrimonio tiene un protagonismo o el sistema nunca será equitativo y progresivo. Es así de claro, ¿no? Los datos son los que son. Y luego, porque claro, eso se dice, hombre, pero es que mis padres ya pagaron impuesto durante toda su vida y ahora la herencia va a pagar otro impuesto. ¿Por qué no decimos al revés? ¿Qué tal si a nosotros nos ofrecieran decir, mire usted, le ofrezco
que en vida va a pagar usted menos impuestos y se los cobramos cuando se muera. Mucha gente firmaría, ¿no? Pues en el fondo eso hacemos con las herencias. Le hemos cobrado menos impuestos en vida y se los cobramos cuando se muera. Y para el que los recibe es un regalo caído del cielo. Ahora estos impuestos que estamos defendiendo sobre los beneficios caídos del cielo para las empresas, pues es lo mismo. Yo la herencia que recibí era un regalo caído del cielo. Yo no había hecho nada por eso y de repente me encontré que era mucho más rico que antes. Por lo tanto, pues es absolutamente justo y lógico que haya un impuesto, ¿no? No sé si visteis una película que se llamaba, aquí lo llamaban Vice, me parece, Vice, ¿no? Jugando con vicepresidente y vicio, ¿no? En inglés. Y era pues la historia del vicepresidente de creo que era de Bush, Junior, con toda la invasión de Irak y demás, cómo se forró con toda aquella guerra absolutamente falsa y demás, ¿no? Y cómo utilizaban estudios de mercado, de población y de encuestas para manipular la opinión pública, ¿no? Y una de las sesiones es, tenemos que cargarnos en impuestos de sucesiones. Entonces hacen toda una serie y al final pues salen diciendo, lo que más impactaba es que es un impuesto sobre la muerte, ¿no? Y entonces lanzaron una campaña de un impuesto sobre la muerte intolerable y tal, y salía en la misma película cómo entrevistaban a actores, sobre todo conocidos progresistas, cómo defendían que un impuesto sobre la muerte era insoportable, ¿no? Es decir, cómo realmente manipulan la opinión pública, los lobbies, los tal, con el patrimonio, con las herencias, pero no dicen lo mismo del IVA, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, en todo caso, si veis aquí, pues la palabra que más aparece es financiero, financiera, financiera, ¿no? O sea que el lobby que está detrás de ese trato de favor, me parece que os hacéis una idea de cuál puede ser, ¿no? Y luego hay otra reflexión, ¿no? Diciendo, bueno, digamos, lo anterior está claro, hay que conseguir la equidad, que los que no pagan paguen, etcétera, pero además hay más factores, ¿no? Y es que lo mismo que estamos defendiendo, que los modelos económicos del siglo XX no sirven para el siglo XXI, lo que os contaba, ¿no? Yo estudiaba lo de las transacciones reales y ahora es el mundo financiero, que yo muchas veces cuando me llaman de radios, oye, tal, opinar, digo, mira, de eso no sé nada, de las criptomonedas. Yo es que no sé nada. Me parece tal bluff, ¿no? Que digo, yo que sé cómo funciona eso. Recuerdo una entrevista a Galbraith, John Kenneth Galbraith, que es un economista, fue asesor del presidente Kennedy y tal, un gran economista, y una entrevista interesante, y al final le preguntan, bueno, ¿y de la situación de la bolsa qué opina? Y dice, perdone, a mí hemos venido a hablar de economía, no de apuestas, ¿no? Es que realmente hoy el mundo es un casino, donde se hace riqueza más con apuestas amañadas. Porque claro, cuando cae la bolsa, el pequeño ahorrador se da el batacazo y los grandes ahorradores sí encuentran instrumentos como salir, ¿no? Por lo tanto, pues hay que tener en cuenta, hay que cambiar pues el modelo sociológico, económico, político, todo hay que adaptarlo al siglo XXI y también los impuestos, ¿no? Y ante algunos de esos retos de impuestos, pues hay que dar respuestas. Por ejemplo, ante esa financiarización que he dicho, pues evidentemente hay un impuesto sobre transacciones financieras, ¿no? Ayer me parece que publicaba el coordinador de la Plataforma de Justicia Fiscal como un impuesto del 0,01 sobre las transacciones financieras solucionaría el subdesarrollo y la pobreza y el hambre en el mundo. Solo eso, ¿no? Y con lo que tiene además de penalizar levemente el movimiento especulativo. Levemente, que claro, cuando haces millones de transacciones por segundo, pues a lo mejor no es tan levemente, ¿no? Claro, al ciudadano normal un impuesto sobre transacciones financieras ni se entera, porque en nuestras transacciones financieras que nos cobren un 1 por 1000, ¿no? Por 10.000, pues ni nos enteramos. Pero al que hace cada día no sé cuántas especulaciones, pues a lo mejor lo notan un poquito. Tampoco íbamos a enviarle a la pobreza, ¿no?
Luego, ante las empresas tecnológicas. Claro, esto es un reto, ¿no? Las empresas tecnológicas están en la nube. Y claro, no hay un Estado que recaude en las nubes los tributos, ¿no? Entonces, no tienen residencia, no tienen tal, encima, pues eso, aparentemente no tienen trabajadores, no son autónomas, tal. Bueno, entonces, pues consiguen no pagar impuestos. Las grandes tecnológicas en España apenas pagan impuestos, ¿no? Porque en su caso, pues los residencian en una guarida fiscal o en un país de baja tributación y ya está, ¿no? Con lo cual, pues hay que ir a acuerdos de mínima tributación y reparto de bases, es decir, la base del impuesto en función de dónde está usted generando el negocio, dónde tiene usted los usuarios, porque al final todo eso gratis que recibimos, pues sabemos que es porque están cogiéndonos todos nuestros datos, toda nuestra información, toda nuestra intimidad y la venden, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿dónde están extrayendo esos recursos, esos minerales que ustedes venden? Pues ahí es donde deben pagar impuestos, ¿no? Pues la idea de la tasa Google, que se ha denominado así, sobre las gafas, Google, Amazon, Facebook, etcétera, pues es un poco esta idea de gravar a estas empresas, es decir, por algún mecanismo que por su tipo de negocio pues resulta complicado, ¿no? Ante la oligopolización, ¿qué tenemos? Una economía controlada cada vez más por pocas empresas, en prácticamente todos los sectores, hasta el punto de que yo he escrito también, digo, yo creo que si Marx escribiera hoy, hablaría más de la plusvalía que se arrebata a los consumidores que a los trabajadores, ¿no? Que hablaría de las dos. Entonces, porque realmente, pues lo estamos viendo ahora, ¿no? Con la crisis de la energía y similar, como los precios se disparan, los beneficios caídos del cielo, entre comillas, se disparan, bueno, de los paraísos fiscales, sí. Realmente, ¿por qué? Porque no hay competencia, ¿no? También he dicho alguna vez que es un poco chocante el que al final los economistas progresistas tengamos que defender la competencia como defensa de los consumidores, ¿no? Bueno, pues ante ellos tiene pleno sentido un impuesto progresivo sobre los beneficios. Ahora se ha hecho la idea esta de los impuestos sobre los beneficios extraordinarios, pensando en los caídos del cielo, en los que vienen por razones que no son la buena gestión de la empresa, pero tendría pleno sentido hacerlo no ahora, por una circunstancia, sino establemente aquellos sectores donde una empresa tenga más del 20% del mercado, por ejemplo, pues usted va a pagar un impuesto progresivo sobre los beneficios, porque esos beneficios son monopolísticos, no son de competencia perfecta, son aprovechándose de su situación de poder. Y tendría mala crítica a la derecha, porque estamos defendiendo la competencia, precisamente, ¿no? Y luego, la emergencia climática. Yo creo que hoy no se puede hablar de ningún tema sin recordar que estamos en una emergencia climática, que eso exige respuestas y los impuestos son un instrumento para ayudar precisamente a penalizar aquellos comportamientos especialmente nocivos para el medio ambiente, ¿no? En España recaudamos menos de la mitad de lo que se recauda por impuestos verdes, ¿no?, que en Europa, siendo cantidades pequeñas, es un 2,5% del PIB en Europa y un 1,5% más o menos en España, pero hay margen, por supuesto, de crecer y algunos especialmente deberían crecer, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues que esta imposición verde suele ser regresiva e impopular, ¿no? Recordar los chalecos amarillos en Francia, ante un impuesto sobre el gasóleo. Ahora, pues un impuesto sobre emisiones de carbono similar repercutiría en precios en la energía, con lo que eso supone para los hogares menores. Por ello, se aconseja que quizá la imposición verde debería destinarse a un fondo de los bienes comunes, es decir, que sirviera para defender, precisamente utilizar en defensa del medio ambiente, de la transición ecológica, etcétera, y ayudar a aquellos que fueran perjudicados por esta imposición verde que se les hubiera puesto, ¿no? Y luego, y ya voy terminando, aspectos supranacionales, ¿no? Es decir, tenemos que contar con que cuando hablamos de impuestos hablamos de un Estado que pone impuestos, pero es más complicado que eso, porque es que ese Estado tiene muchos niveles, ¿no? Entonces, para empezar, el supranacional.
Hay estos temas, las gafas que os citaba antes, las transnacionales, las transacciones financieras, las guaridas fiscales, en que difícilmente un país puede ser muy drástico en la imposición, ¿no? Esa movilidad que tiene el capital financiero para esconderse, ocultarse, trasladarse, etcétera, hace que sea tanto más eficaz cuanto más global sea la solución. Por lo tanto, ahí hay que buscar, y se está moviendo, pues en la OCDE, en la Unión Europea, etcétera, ¿no? De hecho, pues a raíz del COVID y de que la reacción de la Unión Europea, afortunadadamente, ha sido menos ciega de lo que lo fue hace 10 años con la crisis anterior, pues se ha emitido deuda de la Unión, tal, con lo cual sería el momento quizá de pensar de un presupuesto europeo con impuestos europeos, ¿no? Probablemente un impuesto sobre las empresas de carácter europeo sería un instrumento eficaz contra este juego de las empresas de llevar los beneficios donde les da la gana, ¿no? Y luego en España, pues claro, las administraciones públicas tienen distintos niveles, ¿no? De la administración central, la autonómica, los ayuntamientos, y es curioso que las reformas vayan siempre separadas. Es decir, el debate sobre el sistema, hay una reforma fiscal y parece que se habla solo del Estado. Hay una reforma del sistema autonómico y se habla por otro lado. Hay una reforma del sistema... ¿Por qué no hablamos de una vez de la reforma global del sistema tributario? Vemos lo mismo, las competencias de cada uno y avanzamos en la corresponsabilidad, es decir, que cada nivel administrativo tenga los recursos necesarios para sus competencias. Y si quiere gastar más, sube impuestos, y si quiere gastar menos, baja impuestos. Pero luego, que no pase lo que pasa aquí, en que bajamos impuestos y al día siguiente es que el gobierno central de Pedro Sánchez no nos da dinero. Oiga usted, si está bajando impuestos es que no necesita, ¿no? Porque ese mito de que bajando impuestos se recauda más no se ha cumplido jamás, ¿no? Bueno, entonces hay que avanzar en esa corresponsabilidad fiscal, no solo el lado bonito del gasto, de inaugurar, sino también el de decir, oye, necesitas recaudar para financiarlo. Y la idea que decía antes de la coordinación. Bueno, pues terminando ya, ya os tengo agotados y aburridos, pues el que sin justicia fiscal no hay derechos efectivos ni justicia social, ¿no? Ideas que me parece que cuantas más veces las repitamos a toda la ciudadanía, mejor, ¿no? Y en todas las tertulias, ¿no? Y que justicia fiscal es los dos lados, es gastar bien y recaudar bien. Y que frente a lo de que bajar impuestos es beneficioso, que no, que sin ingresos suficientes públicos o tenemos bajos servicios o tenemos un endeudamiento creciente, en la Comunidad de Madrid, las dos líneas, ¿no? La tercera, ambas cosas, ¿no? Porque, entre otras razones, cuanto más crece la deuda, la carga de la deuda se convierte en la primera partida presupuestaria. Es decir, a la que más dinero dedicamos es precisamente a pagar los intereses y la carga de la deuda, con lo cual va en detrimento de otros gastos. Pero, en cualquier caso, que la curva de Laffer es, bueno, digamos, la curva de Laffer no es mentira. Lo que pasa es que es en un límite en que nadie llega, por lo tanto, que nunca se cumple, ¿no? Y, por último, no se trata de subir o de bajar impuestos, sino recaudar más de los que pagan menos, ¿no? Quizás sí, hasta podría pensarse en bajar los impuestos de los que pagan demasiado para su nivel de renta. Y luego adaptarnos al siglo XXI, por supuesto. Muchas gracias y perdonad a todos. Perdonad que me parece que he extendido más de la cuenta. Pues nada, ahora es un turno de preguntas. Levantar la mano y os voy dando el micrófono para que... Por favor, hacer solo una pregunta, porque para dar palabra a todos... Hola, muchas gracias por la charla. Como todo esto al final es política y son los gobiernos y los partidos, ¿no sería interesante que los programas políticos fueran de obligado cumplimiento? Porque al final prometen un montón de cosas y no, la mayoría de las veces,
Y en el caso de Rajoy, puso 200 medidas en su programa y cumplió, me parece que fueron 2 o 3. O sea, no son nunca de obligado cumplimiento, y muchas de estas medidas fiscales deberían ser, pues eso, no sería una buena forma de obligarles a cumplir lo que prometen. ¿Voy contestando cada una o 2 o 3 y luego contesto? Como tú quieras. Bueno, pues te contesto rápidamente. Yo creo que sería muy deseable, sobre todo, que se castigara la mentira, ¿no? O sea, que es verdad, y digo eso desde mi experiencia de gestor, que tienes siempre mejores propósitos de lo que luego puedes hacer. Pero hay algunos casos que son inadmisibles. Es decir, eso de decir, no, es que la herencia recibida, por ejemplo, un concepto habitual, es decir, oiga usted, cuando usted prepara esto, ¿no tenía conciencia de a lo que se enfrentaba? ¿No conocía una situación que yo creo que era de dominio público? ¿Cuáles eran los ingresos, los gastos, la deuda, todo eso? Todo eso era dominio público. Claro, prometer, y decir, y luego si me encuentro ya veré si lo puedo hacer. Ya eso es una irresponsabilidad, ¿no? Y de todas formas, yo reconozco, yo tuve mi incursión en la política y la defiendo. Es decir, yo creo que en la política hay gente muy honrada, muy comprometida, con muchas ganas de hacer cosas por el bien común, pero sí que me encontré y me retiré, no de la acción política, que todo esto es política, lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Sino de la política profesional, porque no soportaba el cinismo. Es decir, la capacidad con la que Rajoy diría seguramente, no lo recuerdo, pero sí lo recuerdo recientemente de alguna otra política, que dice, he cumplido el 95% de mis promesas electorales. Y dices, pero tendrá cara dura, ¿no? Pues lo dice y no pasa nada, ¿no? Entonces yo creo que castigar la mentira sería un poco lo mismo que he dicho de la corrupción. La mentira deberíamos los votantes pasar factura, ¿no? Hola, muchas gracias porque lo has hecho muy sencillito, lo que es difícil. Se nota que eres profe, o sea que estupendo. Una preguntita. Hay un debate por ahí que he escuchado a veces, yo es que me he incorporado al mundo de las personas jubiladas hace 2 meses. Y sobre el tema de que las personas que están cobrando una pensión de jubilación no pagan ni el IRPF y de una manera general, o que solamente lo pagasen ciertas pensiones máximas. Bueno, un poco tu opinión al respecto. Gracias. Claro, pues ahí, mira, por ser coherente defiendo lo mismo, ¿no? Porque mucho del argumento de las pensiones es ya pagamos impuestos en vida, ¿no? Pero propiamente en vida activa. Correcto. En vida activa, ¿no? Yo creo que en general estoy en contra de cualquier excepción por origen, por lo mismo. Es decir, pagamos en función de la capacidad de renta. Entonces, otra cosa es decir, el mínimo exento debería ser más alto, y hasta que no pase de un nivel no se debería pagar ni una peseta, ni un euro de impuesto. Se nota que soy jubilado de Mérida. Todavía hablo en pesetas. Ni un euro de impuestos, ¿no? Pero, por ejemplo, es decir, a mí eso, incluso por colectivos, prestaciones de estado de bienestar por colectivos, ¿no? De personas con discapacidad. Pues digo, bueno, muy bien, evalúese, tiene más gastos, si su mínimo exento tiene que ser más alto, pero que esté exentas determinadas cosas de una persona con discapacidad que está en el yate con 4 médicos cuidándole, digo, pues no sé si es muy justo, ¿no? Y alguien que tiene una pensión media, pero es millonario por casa, pues es perfectamente justo que pague, ¿no? Entonces, yo defiendo que se pague en función de la capacidad y que los niveles muy bajos no paguen, incluso tengan renta básica, Pero, en cambio, excepciones las menos. Porque al final, ¿qué pasa? Que es el lobby más potente el que consigue el beneficio, ¿no? Y entonces prefiero, lo mismo que defiendo que prohibir lo justo, pues exenciones y bonificaciones las justas, ¿no? Y, por lo tanto, más bien la carga de la prueba tiene que ser, demuéstreme usted que realmente tiene usted menos capacidad de pago.
Porque, entre otras cosas, ahora las pensiones medias están incluso por encima del salario de mucha gente que está en trabajo activo. Con lo cual, pues defender un beneficio para esa renta a mí se me hace difícil. Y soy pensionista. Juan, yo quería preguntarte, tratar de cambiar, como tú bien manifiestas, de sistema injusto, porque no significaría o no sería decir lo mismo que el capitalismo es un modelo agotado y que eso es así, porque la obscenidad de las plusvalías y los beneficios de bancos, de oligopolios, la depredación, el carácter tan de rapiña y tan financiero, en el peor de los sentidos, que tiene este capitalismo, y hablar de un cambio de modelo y hablar de un adaptarse al siglo XXI, si es que acaba el siglo XXI, si es que llegamos, pero no es mejor decir el capitalismo se nos ha ido de las manos. Por desgracia, no somos nosotros los que le vamos a dar fin, porque el capitalismo es una cosa, un monstruo que es adaptativo, que puede más que el ser humano puro, duro, desnudo e igualitario, por resumir lo que es el ser humano en sí mismo, o debiera ser. Entonces, no entiendo la propuesta no es hay que acabar o el capitalismo se nos ha ido de las manos, acabamos con él, de alguna forma está tocado del ala. ¿En qué fase de deterioro estamos, humanamente hablando, para saber en qué fase de deterioro está el capitalismo, o si el capitalismo se va a seguir adaptando y nunca va a venir un socialismo en puridad, lo que significa la palabra en términos de justicia? Es que yo entiendo que el cambio solo puede venir por ahí, no porque paguen más los ricos, que nunca van a acabar pagando más, eso está demostrado. BBV ha dado unos obscenos beneficios cuando resulta que sus beneficios parte son de la guerra, es decir, cosas tan obscenas, humanamente hablando, que yo creo que el cambio tiene que ser no sé, como economista. Pues es el tipo de pregunta que no me gusta. ¿Sí? No, porque eso típico, me alegra de que me hagas esa pregunta. Pues a mí me disgusta que me hagas esa pregunta. ¿Por qué? Pues porque la respuesta llevaría a la desesperanza y no estoy dispuesto a caer en la desesperanza. Es decir, esto me recuerda cuando estábamos en los gloriosos años de la facultad y invadimos el decanato y tal. Le presentamos al decano una serie de reivindicaciones y tal. Pues los grupos tienen que no sé qué y hay que controlar no sé cuándo. Y el decano iba diciendo, muy bien, pues sí, al año que viene ponemos en marcha. Vale, al año que viene, eso mañana mismo lo ponemos en marcha. Y ya al final sale uno y dice, y que se vaya Franco. Y dice, eso va a llevar un poco más de tiempo. Pues aquí pasa un poco eso, ¿no? Es decir, que el sistema de capitalista que ya tenía, lógicamente, tiene en su raíz la desigualdad, claro, porque a eso lleva, o tiene un sector público potente que lo compense. Y fíjate, en los años, años de la posguerra mundial del siglo pasado, pues fíjate, había en Estados Unidos impuestos sobre renta llegaba hasta el 90 y pico %, de tipo marginal a las grandes fortunas, ¿no? A las grandes riquezas. Y fue la época de más crecimiento y más igualdad que ha obtenido el sistema capitalista, ¿no? Y fue a partir de los Reaganomics y Thatcher y tal, y la caída del muro, cuando ya avanza obscenamente, ¿no? Obscenamente tú has citado ejemplos, ¿no? Pero es lo de la financiarización, lo de los sueldos metal. Es decir, es que es como una vergüenza absoluta y es ese gobierno que yo llamo de la hoja de Excel, ¿no? Es decir, que los gestores, entre otras cosas porque las secuencias de negocios hacen las prácticas con ese tipo de modelos, porque
hay que bajar gastos y tal, pues si bajo esta columna de salarios un 5%, me cuadran las cuentas, ¿no? Y se bajan todos los salarios, o despidiendo al 20% me cuadran las cuentas, ¿no? Y dices, oye, fíjate que hemos denostado el capitalismo industrial y allí por lo menos el empresario pues conocía o te ponía cara a la gente que despedía un poco, ¿no? Ahora es que estáis sin cuidado, con números en un despacho, y si se tienen que ir a la calle, pues se van, ¿no? Y si es absurdo y luego una amiga que se jubila, la prejubilaron en Telefónica a los 53 años, me parece, y tal, y durante 3 años estuvieron llamándole con contratos de una semana porque los que se habían quedado no sabían cómo se hacía lo que ella hacía. A los 53 años la habéis echado y no sabía, no, o sea, todo es un sin razón. Y luego, claro, las diferencias de sueldo son brutales. ¿Qué ocurre? Que al mismo tiempo se va retroalimentando el poder de tal forma, ¿no? Yo siempre he dicho, el capitalismo es una especie de jugar al Monopoly, pero que nunca se acaba, ¿no? Es decir, ¿no? Siempre la siguiente partida juegas como acabó la anterior, y entonces ya hay unos que tienen todos los hoteles y todas las calles y tú vas pagando, ¿no? Entonces, con una situación en la que ya controlan todos los medios de comunicación, controlan los gobiernos, vamos, a las puertas giratorias ahí son fantásticas, porque pasas del Banco Central al Banco Especulador, del Banco Especulador al Ministerio de Economía, del Ministerio de Economía, ¿no? Las mismas personas, incluso casos tan curiosos como eso, ¿no? Has estado aconsejando a Grecia cómo engañar con el déficit y luego pasas al organismo que sanciona a Grecia por haber ocultado el déficit, ¿no? Bueno, pues entonces ya es una sensación de cierta impotencia, ¿no? Por eso digo, si nos fijamos en eso, lleva un poco la desesperanza, porque no te puedo decir, tengo esperanzas de que el capitalismo colapse. Ya me gustaría, pero no lo veo, ¿eh? Va a llevar más tiempo. Y entonces digo, bueno, pues pongamos instrumentos, pues por lo menos pues como se hizo en la década de los 60 en el siglo pasado, ¿no? Para que haya un poco más equidad, para que la gente con menos recursos viva un poco mejor, para conseguir que las relaciones laborales pues sean más justas. Yo prefiero tenerlas, porque ahí sí que estamos consiguiendo, ¿no? Se pueden, es que estamos consiguiendo cosas, ¿no? Pues prefiero ese mensaje, decir, vamos a ir consiguiendo lo que podamos, soñando con la utopía siempre, como citaba Galeano, ¿no? Es lo que nos hace andar, ¿no? La utopía, pero siendo conscientes de que nunca la alcanzas, ¿no? Yo, a lo mejor, ¿no? Como la Bordeta, habrá un día en que todos, al levantar la vista, pues ojalá, ¿eh? Sí. La tasa a las transacciones financieras, yo no sé nada de esto, pero ¿eso no era la tasa Tobin? ¿Que se había medio aprobado o aprobado? Claro, pues eso es lo malo, ¿no? Efectivamente es la misma idea que la tasa Tobin, ¿eh? El problema está en que la tasa que se ha aprobado recae solo sobre la centésima parte de las transacciones financieras, solo me parece que es sobre el intercambio de acciones, ¿eh? Entonces, la mayoría de las transacciones financieras se escapan porque son sobre futuros, sobre no sé cuántos, sobre apuestas, el casino, ¿no? Y entonces, pues, repito, chapó, valentía del gobierno que la ha puesto cuando contra todas las opiniones internacionales, nacionales, presiones de los lobbies y tal. Pero es absolutamente insuficiente, es decir, no es. Y posiblemente, casi imposible que un solo país pudiera ponerla en su totalidad. Es decir, por eso decía lo de la Unión Europea. La Unión Europea sí podría poner una tasa Tobin, una tasa sobre transacciones financieras efectiva, real, total, ¿no? Un país solo, pues eso, un intento modesto, un intento tal, pues bien está, ¿no? Cualquier avance yo lo aplaudo, pero estamos lejos de lo que sería la tasa Tobin ideal y
que además yo creo que solo tendría efectos positivos. Es decir, que hay otras que dices, bueno, pero pues puede, pues no sé, la imposición verde, he dicho, ¿no? Pues claro, esto tiene efectos regresivos, no sé qué. Pero la tasa Tobin, vamos, la tasa sobre transacciones financieras, porque Tobin tenía unas peculiaridades, pero vamos, llamémoslo sobre transacciones financieras, sería positivo desde todos los puntos de vista, ¿no? Pero luchamos contra los gigantes que dominan, los lobbies, Si es que hay cosas sangrantes, ¿no? Ya se cita antes, pero, por ejemplo, a mí lo de la prima de riesgo, esta prima que tenemos todos, con la que nos tratamos más de lo que querríamos, ¿no? Bueno, esto, yo digo, esto es un impuesto revolucionario absolutamente, ¿no? Porque, claro, que estén pagando, porque sí, porque lo dicen unas agencias que en cambio no cobraban prima de riesgo a las que quebraron en 2008. Ninguna prima de riesgo, eran inversiones segurísimas, ¿no? Entonces, esas imponen a estados, sobre todo si son un poco rojos, unas tasas, y entonces por su deuda tiene que pagar un interés eterno. Ahora, eso sí, si tienen problemas para pagar la deuda, no se preocupen, que va a venir el Banco Central Europeo y los va a salvar y va a pagar todos los intereses. ¿Dónde está el riesgo? Nos han estado cobrando una prima de riesgo cuando no hay riesgo ninguno, porque esto luego se lo van a pagar, ¿no? Entonces es una vergüenza absoluta. Y es tan vergüenza que incluso la Unión Europea dijo que iba a hacer una agencia europea de evaluación para la tasa de riesgo, ¿no? 3 veces anunciaron, está ya en la mesa de la Comisión para su aprobación. 3 veces que desapareció y que nunca se aprobó. ¿Qué pasó? Pues os lo imagináis, ¿no? Yo es que cuando era más joven y más inocente, cuando veía las películas de estas, de tramas y tal, pensaba, mira, qué entretenido, qué curioso y tal. Ahora digo, si es que es la vida misma. O sea, es que nos están gobernando en la sombra gente sin escrúpulos absolutamente que dominan. Entonces, pues controlar un poco ese poder y tal, yo creo que hay que avanzar por ahí, hay que luchar y luego pues no hacer mucho caso a los medios de comunicación que están en las manos que están, ¿no? Ay, thank you very much. Se me va a subir a la cabeza, pero bueno, porque esto es Ginebra, ¿eh? Pero yo insisto, ¿no? Como con la broma que hacía con la pregunta de aquí, me disgusta que me haga esta pregunta. A mí me gustaría, no me gusta sembrar desesperanza o pesimismo. Es decir, yo creo que hay que, como con la vida, ¿no? Vivir cada momento y cada instante con todo lo que le pueda sacar. Pues aquí lo mismo, sacar cada día lo que podemos sacar avanzando hacia esa utopía, ¿no? Y eso es un motivo de esperanza. Tenemos motivos de lucha, motivos y conseguimos avances, ¿no? Y bueno, pues sigamos así, salgamos con fuerza y con garra y el domingo nos vemos. Muy bien. Si quería hacer, agradecimiento. ¿Estoy aquí? Perdóname. Sí. Un agradecimiento por la exposición. Creo que tenemos posibilidades de democratizar la economía y tenemos que hacerlo. Y algunas preguntas. ¿Cómo evalúa usted al presente gobierno, que intentó hacer una reforma fiscal integral y la aparcó, pero ha hecho algunas medidas que pues son interesantes y se pueden avanzar? Y si ve usted un espacio pues, para una reforma fiscal más ambiciosa pensando en el futuro, ¿no? Hoy hay una encuesta muy interesante que a mí me ha llamado la atención porque incluso decía que la mitad de los votantes de Ciudadanos y del PP, no los de Vox, pero Ciudadanos y el PP, apoyaban las medidas del gobierno, ¿no? Sobre todo en temas de renta, patrimonio, etcétera, etcétera, ¿no? Impuestos caídos del cielo. Segunda pregunta es, usted ha dicho que la fiscalidad ecológica es regresiva y es verdad, pero están apareciendo iniciativas, hablaba usted de Piketty, aliando un poco pues, impuestos a los ultrarricos por temas de cambio climático, ¿no? Viajan en jets, van en sus 4x4, son propietarios de empresas contaminantes. Hay una iniciativa que se empieza a discutir, parece que incluso el gobierno quiere avanzar en eso, puede ser interesante, ¿no? Y la última es, ¿tenemos que tener miedo de la propuesta de la Unión Europea de la reforma fiscal?
¿Vuelve la austeridad? ¿Vuelven los hombres de negro? Ay, difíciles. Vamos a ver. Sí. Claro. Entre otras cosas, ya a mi edad se me olvidan las preguntas que me has hecho. ¿Sí? Vamos a ver. Algo que recuerdo de la primera, la evaluación de la posible reforma fiscal y tal, ¿no? Yo creo que, bueno, se encargó esa reforma, ese informe que, como desgraciadamente todos los debates en este país, casi nadie de los que opinaron sobre el libro se lo había leído, ¿no? Es decir, si eras de un lado, era nefasto, era subir los impuestos y estripar la libertad y no sé qué, y según otros era estupendo y habría... Bueno, fíjate, de lo segundo hubo menos, ¿no? De lo primero se oyó muchísimo, ¿no? El libro tiene una primera parte que es un análisis impecable, debería darse en las facultades, de cómo es el sistema tributario español, absolutamente objetivo, yo creo que nadie lo puede discutir, ese análisis. Y la segunda parte de propuestas, pues es una parte extremadamente abierta, por eso digo que no se lo han leído, porque no suele dar soluciones cerradas. Dice, se puede hacer esto, se puede hacer esto otro, pues nos inclinamos por esta, pero también sería posible esta. Es decir, da un instrumento para el debate, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, claro, y más con el complejo, ¿no? Yo creo que hay que... Esa encuesta que has dicho me parece ilustrativa, ¿no? ¿Qué miedo tienen los políticos a tocar temas impopulares? Y entonces parece que decir que hay que recaudar más y mejor es impopular, cuando el 90% de la gente está a favor. Perder el miedo, ¿no? Entonces, yo creo que a veces, fíjate que aplaudo porque creo que este gobierno es el más valiente que hemos tenido en la historia de la democracia española, ¿eh? O sea, ha hecho medidas que jamás habríamos soñado que tuviera, ¿no? Y en el campo fiscal también, ¿no? Pero claro, en un año preelectoral y tal, meterse en el debate de la reforma fiscal era complicado. Quizá debería haberse hecho antes el libro, pero en cualquier caso, pues yo me lo plantearía para decir, bueno, en cuanto salga el próximo gobierno, que esperemos que salga bien, pues que se ponga a ello, ¿no? Segundo, la Unión Europea era, ¿no?, los hombres de negro, ¿no? Ah, me la quería saltar. Ah, claro, pero fíjate que ahí en el fondo, bueno, salvo cuando lo centras en algún consumo específico, por ejemplo, pues avionetas privadas o de este estilo tal, sino en el fondo es un argumento más para tax the rich, ¿no? Para poner impuestos a los ultrarricos. Es decir, es que entre otras cosas vuestra riqueza está unida a un deterioro del medio ambiente, tanto en cómo habéis conseguido vuestros recursos como en cómo los utilizáis, ¿no? Entonces, salvo algún consumo muy concreto, al final dicen, es contra los ultrarricos, pero la propuesta es, yo la entendí así, más como un argumento más para decir, los ultrarricos tienen una especial responsabilidad en el deterioro del medio ambiente y, por lo tanto, tiene también esa justificación el planeta. Yo lo he entendido así, porque eso, salvo pues, aviones privados, prácticamente, o yates, a lo mejor, pues no se me ocurre mucho más. Y luego lo de los hombres de negro, bueno, yo creo que algo ha cambiado, bastante ha cambiado, ¿eh? Yo creo que de la reacción absurda, ¿verdad?, pues a la que ha habido ahora no hay color. O sea, la de ahora ha sido una respuesta sensata, relativamente rápida para lo que es Europa. Pero claro, recordemos que para la mayoría de las decisiones se exige unanimidad, ¿no? Entonces, y por lo tanto ha sido como, wow, ¿no? Algo hemos conseguido criticando aquello, ¿no? O sea, que la reacción ha sido diferente. No lo hemos conseguido con los bancos centrales, ¿eh? Yo he sido siempre muy crítico con la llamada independencia de los bancos centrales. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué independientes? Porque son decisiones técnicas, ¿no? Todo es política, todo es política. Entonces, ¿por qué no van a tener ningún tipo de control democrático y demás, ¿no? Y entonces que ahora, en una inflación claramente cuyo origen son costes energéticos,
y tal, que luego, claro, efecto dominó se va extendiendo y tal, que suban los tipos de interés para controlar la demanda. Dices, pero no tiene ningún sentido desde ninguna ortodoxia económica, salvo la del siglo pasado, ¿no? Pero incluso la del siglo pasado debería adaptarse a cada caso, ¿no? Entonces, pues ahora yo creo que se va otra vez a replantear, recuperar una senda de equilibrio fiscal, pero con más suavidad en el ritmo, con excepciones por país, o sea que, porque, cuidado, la estabilidad presupuestaria como objetivo es positiva. Es decir, un país no puede ir endeudándose. No. Es decir, por eso defendemos tributos suficientes, porque tienen que ser suficientes para el gasto que queremos, porque es una farsa bajar impuestos y endeudarnos, porque en algún momento eso explota, ¿no? Entonces, el equilibrio presupuestario es deseable. Lo que no es deseable es decir, frene usted de golpe, porque claro, el airbag se nos incrusta en la cara, ¿no? Y sobre todo en la cara de los de siempre, ¿no? Entonces, yo en ese sentido soy un poco más optimista de lo que en relación con el antecedente, de que sí, se va a volver a la senda de equilibrio presupuestaria, pero no se van a imponer los mismos criterios tan restrictivos. Pero sí que aconseja la reforma fiscal urgente para conseguir ingresos suficientes, ¿no? Hola. Oye, que dentro del mismo Estado haya dumping fiscal, de modo que una comunidad pueda detraer capital, detraer inversiones de las de al lado, y por tanto es la otra cara de la España vaciada, es un problema que yo entiendo gravísimo. Y la pregunta es, ¿tiene el Estado capacidad para superar esas imposiciones autonómicas y legislar sobre mínimos que impidan eso, que es un desastre y que se vende en Madrid como la maravilla del crecimiento de Madrid? Mira, ahí ya lo puedo decir. Me alegro de que me hagas esa pregunta. Pues totalmente de acuerdo, ¿no? Es decir, hay una parte, digamos, comillas, de competencia entre comunidades que puede ser positiva, pero competencia pues en experiencias de gasto, en experiencias de gestión, ¿no? Y las se está viendo. Es decir, muchas comunidades están aprendiendo de esta fórmula ha funcionado aquí y tal. Pero el dumping fiscal es peligrosísimo, casi diría en cualquier lugar, ¿no? Pero desde luego dentro del Estado más. Yo creo que fue un cierto error que los impuestos casi únicos transferidos totalmente sean patrimonio y sucesiones, porque, entre otras cosas, eso, simplemente cambiando el domicilio, pues, o sea, que cambia la recaudación, ¿no? Que el señor Botín se empadronara en Santander o en Madrid, figúrate lo que cambiaba la recaudación en su momento, ¿no? Pues, y por otro lado, cuando en algún debate de estos dicen, no, pero eso es competencia fiscal, cada uno que haga, y digo, no, porque esa es una competencia, como estudiamos en los oligopolios, que nunca compiten en precios. ¿Por qué? Porque si somos pocos compitiendo, yo veo que tú lo bajas, yo para que no me quites clientes lo bajo también, yo también, y al final todos perdemos, digamos. Es decir, que esa carrera, y está pasando, nos estamos cargando el impuesto de sucesiones y nos estamos cargando el impuesto de patrimonio en España, por esa competencia, porque claro, si el de al lado lo hace, pues tú te tiendes a defenderte. Pues ¿a qué lleva? A que, el sistema se daña gravemente con la regresividad y, segundo, que se deterioran servicios públicos porque no hay recursos suficientes, ¿no? Entonces, ¿el Estado tiene posibilidades? Sí. Desde la que me parecería mejor, es decir, oye, vamos a debatir una reforma fiscal integral de todo el sistema, qué figuras queremos y luego cómo las repartimos, con lo cual ahí nos replanteamos eso. Segundo, legislar marcando mínimos de presión, que de hecho es lo que recomienda el Libro Blanco, por ejemplo. Y, por ejemplo, ahora se ha tomado una medida, por lo menos con lo de las grandes fortunas, en el fondo es un intento de que al menos las grandes fortunas paguen en todas las comunidades, ¿no? Porque de hecho,
se puede deducir el impuesto pagado en las comunidades, o sea que casi renuncia a recaudar si las comunidades cumplen y les cobran impuestos, ¿no? Es una solución, es un deseo voluntario de decir, bueno, primero justificación de en estos tiempos que las grandes fortunas paguen parece básico, cuando se han enriquecido más que nunca, pero también un intento de eso, decir, bueno, por lo menos que igualemos por ahí, ¿no? ¿Es la mejor solución? Probablemente no. Probablemente no, porque yo me temo mucho que al final eso, los juristas que apoyen, vamos, los asesores de los grandes patrimonios conseguirán que lo declaren inconstitucional o algo parecido, entonces, no sé si ha sido la mejor solución. Yo creo que sería mejor de raíz decir, vamos a hablar de reforma del sistema tributario y luego, simultáneamente, reforma del sistema de financiación autonómica, local y tal. Creo que habría que ir, como casi siempre, a la raíz de los problemas para solucionarlos, ¿no? Pero bueno, la legislación de poner un mínimo de tributación también sería viable y esa sería fácil, yo creo, ¿no? Y de más encaje jurídico seguramente, pero es una impresión, ¿no? Pues muchísimas gracias por todo y por responder tantas preguntas. Un aplauso. Bueno, la próxima sesión, que será el próximo lunes, tratará del papel de los salarios en la economía. Tradicionalmente, el papel del salario lo diseña el empresario. El salario para el empresario pues, es una pejiguera. Si no tuviera que pagar salarios, tendría mucho más beneficios. Pero el salario es fundamental en la economía por muchas razones y los próximos ponentes que vendrán el próximo lunes, que es Fernando Luengo y Lucía Vicent. Fernando Luengo es el que hizo la primera sesión sobre la inflación, pues esos van a mostrar el papel fundamental que tienen los salarios en la economía. No me quiero despedir sin recordar que están aquí las encuestas para el que quiera y ahora ya, mientras salen estas cosas, vamos a poner una canción que tiene relación con el próximo domingo. Muchas gracias. Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel.
magia y no reconozca ni mi voz. Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Toda la partida, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre la salida y la noche no me deja en paz, resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como un junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños